Queridos hermanos, vamos a continuar con esta segunda parte de las preguntas que ustedes han hecho. El reto era responder a 100 preguntas. Tenemos mucho que responder todavía y son más de 100 preguntas. Así que vamos a continuar. Si no has visto el primer video o la primera parte de todas esas preguntas que han hecho, pues te invito a que lo busques en un padrecito, ya sea en YouTube, también en Facebook, y vas a encontrar este video que realmente me ha gustado mucho. Y ahora vamos a contestar otras preguntas que me han hecho, algunas personales, otras acerca de la fe. Comencemos con una un poco extraña. Dice, ¿cómo hace para mover los ojos rapidito, como si temblaran? Ella se refiere, porque me conoce personalmente, alguna vez he hecho esto en público o en algún momento de compartir, ¿no? Y es que los ojos los puedo mover muy rápido. Los voy a mostrar ahora y luego les explico cómo puedo hacerlo, que no tiene ningún misterio, ¿no? Entonces quizá ahí lo pueden ver mejor y es esto, ¿no? Seguramente lo ven, ¿no? Ok, y es que sencillamente lo pude hacer cuando era niño, no sé ni cómo, pero sé que también hay otras muchas personas que lo hacen, ¿no? No entremos tanto en este misterio de mover los ojos, sencillamente a veces se puede hacer, ¿no? No es nada, ¿no? Listo, dice otra. Esta ya respondí en el video anterior, ¿cómo fue su vocación a la vida sacerdotal, ¿no? Am, Padre, tengo una pregunta sobre la contemplación. ¿Cómo hacer una oración contemplativa? ¿Tiene pasos o solamente es disponer el alma para hablar, sentir a Dios? Pues si quieren una explicación muy bonita de la oración, cómo es la vida de oración, la contemplación, la meditación, la oración vocal, hay en YouTube también hecho de parte de esta página, un padrecito que dirijo yo, unos videos sobre estas formas de oración, ¿no? Y en palabras muy sencillas, la contemplación consiste sencillamente en dejarse, como paciente, dejarse en las manos de Dios, Él como doctor de nuestra alma, como el Señor y Rey de nuestra alma, entonces viene y actúa en nosotros. Nosotros, como decía San Juan de la Cruz, sencillamente nos abandonamos en Él y despojándonos de lo que llama Él las potencias del alma, en ese momento sencillamente estamos como en un estado de dormidos y despiertos, en el cual, repito, solamente nos dejamos por Dios, nos dejamos abrazar, nos dejamos amar por Él, ¿no? Eso es un estado muy profundo y necesita también mucha eh, práctica, si se quiere así, del silencio, ¿no? Hay que practicar mucho el silencio y el silencio nos da la capacidad luego de poder estar tan en quietud para poder estar en este vínculo amoroso con el Señor, que repito, no consiste en decir palabras o meditar mucho, sino solamente estar en presencia amorosa, ¿no? Delante de Dios. Otra pregunta. ¿Sentir con el alma y sentir con el corazón es lo mismo? Pues no, aunque muchas veces están unidos, ¿no? Sentir con el corazón muchas veces tiene que ver más con nuestra humanidad, pero sentir con el alma es lo que también llamaba San Juan de la Cruz, es el sentimiento espiritual. El otro puede ser un sentimiento solamente humano, el hecho de sentir bonito, el hecho de quizá sentirme alegre, y esto son cosas humanas, ¿no? Pero también hay un sentimiento espiritual, el cual solamente se lo puede describir en cuanto uno lo haya experimentado. Es algo muy profundo, muy profundo. Por ejemplo, una paz o un amor tan grande que inclusive puedes estar llorando por fuera, inclusive puedes tener un momento de mucha decepción de alguien, no, yo qué sé, no, algo muy fuerte, pero ese sentimiento interior permanece y es constante. Es lo que decía San Pablo, estén alegres, siempre alegres. Eso no significaba que tiene que andar la persona todo el tiempo riéndose y sonriendo o algo así, ¿no? Sino que se refiere a esta alegría cristiana. El Padre Nuestro y el Ave María se pueden hacer dobladas las rodillas, se pueden rezar, se refiere, ¿no? Pues tranquilamente se puede hacer esto, pero fuera de la misa, porque esto ya sería un acto de piedad personal o grupal. Se puede hacer tranquilamente. Por ejemplo, el rosario, rezarlo de rodillas, tranquilamente. Uno reza ahí el Padre Nuestro, reza el Ave María, tranquilamente, ¿no? Sin embargo, es bueno siempre aclarar el sentido de cada una de estas oraciones. El Padre Nuestro
se dirige al Padre, ¿no? Por medio del Hijo en el Espíritu Santo. La Ave María se dirige también a Dios, ¿no? Pero por intercesión de la Santísima Virgen, ¿no? Por ejemplo, uno dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Uno está hablando con María, pero está ensalzando, está contemplando la obra que Dios ha hecho en ella. Siempre cuando rezamos una oración mariana nos refiere siempre a Dios. Y por ello entonces también podemos hacerlo de rodillas en ese sentido, ¿no? Padre Byron, buenos días. Mi pregunta sería, ¿un laico comprometido que quiere llevar una vida coherente y consagrada a la voluntad del Señor tiene que aprender a sobrellevar muchas situaciones que muchas de las veces no serán lo que se espera? Entonces, ¿cómo saber si todo es la voluntad del Señor y cómo se debe preparar el alma en diferentes aspectos de la vida cotidiana? Uy, esa es una pregunta que necesita una respuesta muy larga, así que como la dinámica de este video son preguntas que requieren una respuesta corta, voy a decir solamente lo siguiente. Esta pregunta que tú me haces es la pregunta más, digamos, cuestionada por todos los que quieren realmente hacer la voluntad del Señor. Y esta no tiene una respuesta inmediata, no tiene una receta, como decir, bueno, calcula esto y esto y esto y eso es la voluntad de Dios. Eso es muy difícil. Por ello, tienes que ser sencillamente fiel a tu conciencia, ser también obediente a tu director espiritual y allí ir viendo cómo Dios te va llamando a realizar ciertas cosas de las cuales tú nunca vas a tener una seguridad completamente al 100%. Es muy difícil. A veces sí se puede, ¿no? Pero normalmente no. Y entonces uno tiene que ser fiel a su conciencia y hacerlo con la intención, con la recta y pura intención de hacer la voluntad del Señor, aun cuando intentándolo uno se puede equivocar, ¿no? Sencillamente eso, ¿no? Y luego me dice, explíquenos cuál sacramento y el efecto que produce en nuestro ser será un pilar fundamental en nuestras vidas. Pues dos sacramentos fundamentales para toda nuestra vida cristiana es la confesión y la Eucaristía. Con la confesión volvemos a confesar porque hemos pecado y tenemos que recibir la gracia del perdón y también la gracia para no volver a cometer esos pecados. Y además la Eucaristía, que es justamente el alimento que nos fortalece en esta vida cristiana para llegar hasta el final, hasta el último suspiro en las manos de Dios, en su amor, ¿no? Tengo otra pregunta. Esta pregunta me la hicieron por audio, así que no la voy a poner porque sería muy largo. Y allí un joven me cuenta una historia o algo que le ha sucedido realmente, ¿no? Y es que ha tenido una influencia demoníaca o espiritual maligna, ¿no? Y él ha podido, digamos, combatir contra esta influencia por medio de, escuchen bien, de los sacramentales, de artículos religiosos, ¿no? Que están bendecidos por el sacerdote, ¿no? Y con justamente el rosario ha podido fortalecerse espiritualmente y también ahuyentar a esta presencia mala, ¿no? Eso es muy importante y él me pregunta cómo se entiende eso, cómo se explica eso y es de la siguiente manera. Los sacramentales, por supuesto que nos ayudan en la vida espiritual. Llevar, por ejemplo, el escapulario de Nuestra Señora del Carmen o una medalla de San Benito o el mismo Santo Rosario, ¿no? Pero esto depende no de sí mismo, es decir, que ellos no tienen un efecto inmediato, no porque uno lo lleve, ya, yo estoy ya bendito, ¿no? Sino que requiere de la disposición del corazón personal, depende de nuestra apertura a Dios. Según eso, estos artículos religiosos, esos sacramentales, nos mueven entonces a recibir la gracia de Dios. En sí mismos, ellos no pueden, digamos, hacer nada, sino que dependen de nuestra vida. Y por ello a este joven que le acosaba tan fuertemente este demonio o esta presencia, que debajo de la cama, que se movía por aquí, por acá, que le pasó algo en la noche, que se lo levantaba a medianoche, ¿no? Por medio del artículo religioso, concretamente del rosario, y sobre todo de la oración, de esta disposición de su corazón, logró también ahuyentar a este demonio, ¿no? Ahora, normalmente, si es que esto continúa, a pesar de que uno ya hace esto, uno tiene que pedir al sacerdote que por favor bendiga este cuarto o este lugar. Y entonces también así se puede combatir mucho más fuertemente o más eficazmente contra estas presencias o estas influencias demoníacas, ¿no? Gracias por preguntar. Otra pregunta. Buenos días, una consulta. He visto muchos fieles que después de recibir la comunión se persignan.
¿eso está correcto o no debe hacerse? Pues sencillamente cada uno tiene la libertad de hacerlo. Sí, ahí entra un momento de piedad personal. Uno puede luego ir al asiento y sentarse, o se puede poner de rodillas, o se puede quedar de pie. Bueno, cada uno puede allí discernir, no hay ninguna rúbrica. En ese sentido es muy abierto y cada uno puede expresar su piedad por medio de una cruz tranquilamente, ¿no? Buenos días, una consulta. He visto muchos fieles. Esta ya la hice. Perdón. Buenos días, padre. Yo quiero saber si es verdad que los protestantes que dicen hablar en otras lenguas, eso es un don para ellos del Espíritu Santo. Le pregunto porque yo dije que eso era una gran mentira, que en ellos no estaba el Espíritu Santo y me dijeron que yo era una blasfema y que esto era un pecado que Dios no perdona. Uy, aquí entran algunas preguntas mezcladas, ¿no? Primero, ¿los hermanos protestantes pueden recibir el Espíritu Santo? Pues sí, sencillamente sí. Recuerden que no voy a dar respuestas largas, ¿no? Pueden recibir el Espíritu Santo. Jesús hablaba de que aquellos que no estaban contra Él, entonces estaban con Él. Y se refería, según esta interpretación, a aquellos que fielmente, que con un corazón recto y una conciencia bien formada, quieren hacer la voluntad de Dios y se encuentran en otras denominaciones, pero realmente quieren hacer la voluntad de Dios, pues por supuesto que pueden recibir el Espíritu Santo. Y en cuanto a que si usted ha cometido una blasfemia, pues yo no creo que usted lo haya hecho con mala intención y con deseo de realmente repudiar al Espíritu Santo, ¿no? Sino que sencillamente dio su parecer. No ha sido correcto lo que ha dicho, sin embargo tampoco ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿no? Sencillamente en ese momento no tenía la situación clara, ¿no? Así que por un lado ellos tienen razón en algo y por otro lado no tienen razón. ¿Tienen razón en que pueden recibir el Espíritu Santo? Sí, siempre y cuando tengan un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado, han dicho mal que usted ha dicho una blasfemia, ¿no? Así que tranquila, ¿no? Sin embargo, ahora ya lo sabe mejor. ¿Puede el alma de un ser humano quedar por un tiempo junto a los seres vivos? Eso es algo un poco complicado responder con completa exactitud. Sin embargo, podemos basarnos en la Sagrada Escritura y dar bases firmes para tener una apreciación correcta de esta situación, que repito, siempre va a ser un misterio poder entonces entenderlo completamente, es muy difícil, ¿no? Y sencillamente la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio. Entonces, cuando una persona muere, sencillamente va al juicio. No dice se queda por aquí despidiéndose o haciendo algo. Eso no dice. Sin embargo, nuestra apreciación o nuestra experiencia personal nos dice que de alguna manera estas personas quieren como comunicarse con nosotros, y eso sí también es aceptado por la iglesia y es vivido por algunos santos, en cuanto que vienen para pedirnos oraciones. Las almas del purgatorio pueden tener un permiso de Dios, digamos, para decirnos a nosotros, por ejemplo, a los familiares de estas almas del purgatorio, oren por mí, no se olviden de mí. Por supuesto, le pasó al Padre Pío. Venían las almas del purgatorio a pedirle oración y él oraba mucho, y luego venían a agradecerles diciéndole al Padre Pío que ya por fin salieron del purgatorio y están en el cielo, ¿no? Entonces, así se puede explicar. Por un lado, después de la muerte, el juicio. No hay como un caminito por ahí que salen a pasear, entre comillas, ¿no? Pero por otro lado, Dios les puede dar el permiso para que nos vengan a pedir oraciones, ¿no? Padre, buen y bendecido día. Mi pregunta es respecto a las almas del purgatorio. Tengo entendido que si nosotros oramos por ellas pueden ser purificadas con más prontitud, y lo otro es, ¿qué pasa con las almas de las personas que se suicidan? Por un lado, por supuesto, cuando oramos por las almas del purgatorio, ellas pueden llegar más prontamente al cielo. Y segundo, con las almas de las personas que se suicidan. Es también una pregunta muy difícil de responder, sin embargo puedo decir lo siguiente. No significa que estén condenadas esas personas. Eso solamente lo dejamos a la misericordia de Dios. Él sabe qué es lo que realmente pasa en el corazón y lo que llevó a esta persona a cometer este acto, ¿no? Y además hay una revelación privada a Gloria Polo, la cual dice que las personas que se han suicidado, como no completaron
el tiempo que tenían que haber vivido aquí en la tierra, están en un estado de purgatorio también, pero un poco distinto, ¿no? Eso no podemos asegurarlo al 100%, puede ser que sí sea así, como es una revelación privada, no podemos basarnos completamente en eso. Así que solamente doy una pista, pero no quiere decir que sea realmente así, ¿no? Por otro lado, por supuesto, digamos, si vamos a hablar en términos generales, si esa persona se condenó, se condenó. Si esa persona, aun cuando haya cometido este acto, se salvó, sencillamente va al purgatorio y allí tiene que purificarse de alguna manera, ¿no? Podemos orar por ellas para que sean perdonadas o así oramos, no hay salvación para ellas, pues tenemos que orar por ellas porque no sabemos si están salvadas o no, sencillamente, ¿no? Mil gracias. Bueno, otra pregunta, ¿de dónde provienen los 7 pecados capitales? Bueno, hay que decir realmente que no provienen, digamos, concretamente de la Sagrada Escritura, como si la Sagrada Escritura dijese, aquí están los 7 pecados capitales y luego hiciera una lista. No es así, sino que la iglesia, sobre todo la iglesia primitiva de los 6 primeros siglos, hizo una elaboración de estos pecados, que al principio eran 8 y luego fueron, digamos, llegando a concretarse en 7 pecados, ¿no? Los cuales determinan justamente de manera general a lo que el ser humano por el pecado original está más herido y luego estos pecados nos motivan a realizar luego pecados mucho más graves, mucho más fuertes, ¿no? Es decir, que el pecado capital, por ejemplo, de la lujuria, no solamente es el hecho de sentir este sentimiento de lujuria, sino que además esto promueve a hacer algo todavía mucho más grave. Por eso es capital, que viene de cabeza, que significa de un juicio que te puede realmente matar, ¿no? Es decir, que si no controlas tus pasiones, no controlas estos 7 pecados que han sido organizados, como he dicho, sobre todo en el primer tiempo del cristianismo, y luego desarrollado por San Gregorio Magno, también por Santo Tomás de Aquino, y un catecismo de San Pío X, ahí bien explicados, ¿no? Si no los controlas bien a esos pecados, luego te motivan a hundirte más en los pecados que ellos luego van, digamos, cultivando, ¿no? Y que luego nos van atando y destrozando, ¿no? A veces rezando el rosario me quedo dormida. ¿Es pecado? Pues no, siempre y cuando uno esté luchando y quiera realmente rezarlo, pero le gana su cansancio, pues no es pecado, ¿no? Otra cosa sería que uno lo hace por obligación, lo deja para el último, y al final ya yo quiero rápido dormirme y aquí rezo unas 2 y ya me duermo. Ahí sí sería ya un pecado, ¿no? Cuando despierto tengo que comenzar de nuevo, pues no, podría continuar hasta donde se quedó, ¿no? Sencillamente eso, continuar hasta donde se quedó, si es que se acuerda. Ahí tiene que usted mismo ser muy fiel a su conciencia, ¿no? Mi esposo no es creyente, pero a veces cuando rezo el rosario en la noche, él toma mi mano y dice que le gusta escucharlo porque le ayuda a dormir tranquilo. ¿Será que aún cuando esté dormido a escuchar la oración le ayude a su conversión, siempre y cuando usted rece por él? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si me quedo viuda, Dios no lo permita, ¿podría hacerme religiosa? Sí, siempre y cuando sus hijos sean ya mayores de edad, ¿no? ¿Existe una congregación para mujeres viudas? Pues hay congregaciones religiosas que tienen grupos de laicos para personas que son viudas y también para personas que nunca se han casado. Por ejemplo, me parece que esta comunidad de Schoenstatt tiene esta acogida a esas personas. Es muy interesante y muy bueno, ¿no? ¿Está bien pedir al Espíritu Santo algún don específico? Por supuesto, uno puede pedirlo, pero no aferrarse a ese don. Decir, es que hasta que me lo dé, hasta que me lo dé. No, con mucha libertad. Si tú deseas, dámelo, Señor, yo te lo estoy pidiendo. Pero si no es para tu gloria y para la salvación de las almas, pues no me sea dado, ¿no? Padre, buenos días. Mi esposo no quiere confesarse. La última vez que lo hizo fue hace 10 años aproximadamente. ¿Cómo lo conquisto para que lo haga? Él dice confesarse directamente con Dios. Es muy buen hombre, un padre ejemplar. Pues yo le recomendaría que usted haga un acto de confianza y siga las palabras de Santa Catalina de Siena. Ella decía que en estas circunstancias lo mejor es sencillamente orar constantemente por ese ser querido y no tener uno la iniciativa para
invitarle o para que esta persona tome esa decisión de confesarse, sino que uno ore mucho, mucho, mucho para que otras personas lleguen a su vida y esas otras personas le motiven a él. Eso realmente es un acto de confianza en que Dios puede hacer obras sin utilizarnos a nosotros, porque a veces somos los menos indicados para poder ayudar a nuestros familiares. Muchas veces somos los menos indicados, como decía Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y en consecuencia podemos orar para que otra persona llegue. Puede confiar mucho en eso y eso ayuda realmente muchísimo, ¿no? ¿Cómo enseñar o corregir varias cosas que de acuerdo a la liturgia se hacen mal? Se refiere a los catequistas, a los padres, a los niños, porque no se les enseña bien. Listo. Humildad y caridad. Humildad y caridad. Si se va a corregir, hacerlo con esto y esto es muy eficaz. Hay que buscar también el kairos, es decir, el tiempo de Dios. Hay un momento indicado en el cual uno puede acercarse a la persona y decirle, corregirle. Recuerden que esto es una obra de misericordia, así que hay que hacerlo, realmente corregir cuando alguien está en un error. Y de la liturgia también, porque es parte de nuestra vida. Lo vamos a celebrar todos los domingos, todos los días, muchas veces. En consecuencia, es algo tan importante. Y también esas pequeñas em, circunstancias, pequeños momentos, pequeños gestos, también se prueba nuestro amor. Por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, cuando entraba a un convento y veía que algo pequeñito estaba mal hecho o no estaba bien limpio, ¿no? Entonces ella decía, aquí falta amar a Cristo, ¿no? Aquí falta amor a Dios, ¿no? Entonces también en esas pequeñas cosas tenemos que perfeccionarnos, ¿no? Padre, disculpe, ¿y usted sabe cuándo es el día del Divino Niño Jesús? Pues si vamos a la fecha exacta de donde surgió en Colombia, ¿no? Esta devoción es el 20 de julio. Sin embargo, sé que hay algunos países o algunas diócesis que lo celebran otros días. Ahí sí no puedo decir con exactitud, pero la fecha tradicional es el 20 de julio, ¿no? Padre, estando de novios y si se tiene relaciones, uno es creyente y el otro no, el pecado, ¿qué dimensión llega a tener? Pues eso depende de la conciencia del pecado que tiene cada uno. El creyente será juzgado con más severidad que el que no cree, porque quizá el que no cree ni siquiera es para él un pecado, entonces su conciencia no le acusa tanto. Y sin embargo, claro que es un pecado gravísimo, ¿no? Entonces allí en estas cosas tan interiores, solamente podemos dejarle a Dios que sea el juez, ¿no? Sin embargo, podemos presumir algo y es que, claro, el que conoce más va a ser más severamente juzgado y entonces el pecado actual es más grave, ¿no? Padre Byron, una pregunta. Los ministros extraordinarios que ayudan en la comunión, ¿qué dice usted? Si son o no dignos de tocar el cuerpo de Cristo, porque hay algunos que dicen no y otros dicen que sí. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? Gracias, bendiciones, Padre. Pues sencillamente, ahora no recuerdo, parece que ya respondí en el otro video, pero puedo decir que yo opino como la Iglesia. Y eso quiere decir que ellos no es que sean dignos o no dignos, eso es muy difícil determinarlo. Sencillamente tienen la misión por encargo de la Iglesia de poder hacerlo. Es como si me preguntan a mí, Padre Byron, ¿usted es digno de ser sacerdote? Pues yo eso no puedo responderlo. Espontáneamente diría, no soy digno, por supuesto que no, es demasiado grande y quisiera salir corriendo porque mis pecados me acusan, ¿no? Pero por otro lado, Dios sabe cómo elige a las personas y para qué. Y en consecuencia, ellos por encargo de la iglesia pueden hacerlo. Y segundo, pueden hacerlo solamente cuando hay una necesidad que realmente este, sea y tenga esa gravedad para que alguien que no sea sacerdote o diácono pueda dar la comunión, ¿no? Entonces, no es solamente que el sacerdote está cansado o el sacerdote no quiere y ya es una tradición aquí en esta iglesia, vaya a dar la comunión usted, ministro extraordinario. Por supuesto que no. Sencillamente, sencillamente se lo puede hacer en momentos de gran necesidad, ¿no? No cuando se le antoja al padrecito o cuando ya se ha hecho como una tradición en la iglesia, solamente hay 5 que comulgan, igual vaya usted a dar la comunión, pues por supuesto que no. Hay que tener cuidado con los abusos, ¿no? Dice,
Hay cosas que he leído del Santo Padre que habla sobre los sacerdotes que podrían casarse o tener pareja. Pues sencillamente el Papa justamente la próxima semana va a sacar ya el documento donde va a hablar sobre las directrices que se dan en esta zona de la Amazonía, que probablemente va a aceptar esta forma de vivencia del sacerdocio solamente en este lugar, pues podría ser lamentablemente. A mí no me parece la mejor decisión, pero temo que el Papa pueda tomar esa decisión, que es lícita, por supuesto también, se puede hacer. Eso no tiene ninguna contradicción contra la doctrina, contra la teología, contra la Biblia, por supuesto que no tiene ninguna contradicción. Sin embargo, si lo hace, personalmente no sería para mí una decisión acertada. Sin embargo, la semana pasada dijo el Papa que el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica de Occidente, por supuesto que es innegociable, es decir, que lo va a defender hasta siempre. Inclusive creo que llega a decir con mi misma vida, hasta la muerte, dijo el Papa, ¿no? Entonces, por este lado, sabemos que el celibato va a continuar en la iglesia, por supuesto. Sin embargo, el Papa podría ser una excepción en esta zona de la Amazonía por todas estas situaciones y momentos en los que se está encontrando lamentablemente el pueblo y también la fe allí vivida, ¿no? Entonces, esa es mi opinión y eso es lo que puedo decir, ¿no? Aquí me hacen una pregunta un poco más larga, voy a resumirla de la siguiente manera. ¿Cómo era el matrimonio antes de Cristo? Se refiere al mundo judío. Pues había una primera etapa que llevaba un año en el cual ya eran esposos, marido y mujer, ¿no? Pero era un matrimonio no consumado, sino que sencillamente ya se pertenecían, pero no vivían juntos. Esto es un año, ¿no? Dentro de ese año, ellos podían, inclusive el hombre, por su lado, repudiar a la mujer y la mujer también podía inclusive, si hizo antes un voto de virginidad, decir a la persona que a su esposo, ¿no? Que no quiere tener relaciones con él. Y es el caso de María, que como se presume, con mucha probabilidad, es algo normal, coherente en el caso de María, ¿no? Ella hizo un acto de virginidad, es decir, que consagró su cuerpo a Dios. Y en consecuencia, cuando llega el matrimonio, la consumación, el día de la boda, ella sencillamente, como ya lo sabía José, no podían tener relaciones, ¿no? Después de este año, entonces viene esta boda que duraba unos 7 días y luego ya eran un matrimonio consumado. En el caso de José y María, por supuesto, como no tuvieron relaciones, ellos tuvieron una especie de consumación del matrimonio no por una unión carnal, sino por el fruto de su unión, que es a Jesucristo. Por el matrimonio de ellos dos, el fruto es Jesucristo. No por una unión carnal, sino espiritual, por milagro del Espíritu Santo. Y en consecuencia, el Hijo de María es también hijo de José, no en vía carnal, sino por el efecto de este matrimonio, que realmente era visto ante los ojos de Dios como algo grande y sagrado, por supuesto que sí. Sin embargo, con Jesucristo luego llega a perfeccionarse aquello que se encontraba como un matrimonio natural y religioso en ámbito judío, el cual luego pasa a ser un sacramento con Cristo, ¿no? Eso quiere decir que luego la institución que hace Jesucristo de este sacramento, de este matrimonio, es elevar lo que ya existía en el mundo judío, ¿no? Sencillamente, ¿no? Esto, ¿y por qué casarse? Justamente esa es la razón, porque Jesucristo elevó esta forma de unión solamente humana y natural al grado de sacramento. Y si uno la rechaza sería decir a Jesús, lo que tú moriste, lo que tú hiciste por mí muriendo en la cruz, perdón, no tiene para mí ninguna relevancia. Ya, gracias por haber muerto por mí, pero yo vivo solamente como un hombre natural puramente, casi como un animalito, ¿no? Pues por supuesto que no podemos vivir así. Tenemos que aceptar la gracia de Dios y por ello es necesario el sacramento, porque además nos da la gracia para vivir esto que es tan difícil, que es la fidelidad y también la perseverancia hasta la muerte, ¿no? Listo.
Padre Byron, gracias por sacar tiempo para contestar. Me gustaría aprender a rezar el rosario en latín, pero no sé cómo empezar. Uy, esto no puedo enseñarlo ahora, así que sencillamente propongo que si las personas que ven este video ponen abajo en el comentario eh, que quieren aprender a rezar el rosario en latín, podría hacer un video donde enseño a rezarlo. Pueden poner en sus comentarios y si es que veo que hay muchas personas, podría hacer este pequeño video, ¿no? Dice, estoy buscando aquí. Am, Padre, ¿sabe usted cocinar? Pues me defiendo. Nunca me he muerto de hambre con tal que tenga una cebolla, unas papas y por ahí un huevito o algo para ponerle allí, carne o arroz, pues sencillamente lo puedo hacer. No soy un experto, no me pregunten de recetas, sencillamente yo me invento algo para cocinar y a mí me gusta mucho y cuando comparto con otros, pues hasta ahora nunca han dicho que ha estado feo. Sencillamente, ¿no? Ya, un sacerdote puede confesar a personas que se encuentran en estas circunstancias. ¿En qué circunstancias? Am, Me parece que es que están en uniones ilícitas, es decir, que, por ejemplo, están en adulterio. Pues el sacerdote puede escuchar la confesión, pero no puede absolver, porque la persona no se ha arrepentido completamente o no tiene la valentía para salir de esta situación de pecado. En consecuencia, le puede escuchar, pero no le puede absolver. Le puede dar consejos, por supuesto que sí, pero si está en adulterio y no quiere salir de ese estado, no le puede dar la absolución. ¿Cómo va el alemán? Pues me estoy defendiendo y ya he predicado 2 veces, sin leer obviamente, sino espontáneamente, he predicado 2 veces en alemán. Una pregunta adicional. ¿La custodia que trae el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en procesión se puede tocar? La respuesta es no. Sencillamente no se debe tocar a Jesús sacramentado, ni siquiera la custodia. Inclusive el sacerdote utiliza un paño sagrado también para poder tocarlo. Cuando no hay, por supuesto que puede hacerlo con las manos, pero imagínense, o sea, si el sacerdote utiliza algo para tocarlo, que un laico o que alguien que no sea sacerdote va y comienza a tocar, eso está realmente prohibido, ¿no? Mm. Hola, Padre Byron. ¿Qué piensa usted de las personas que se dicen ser católicas, apostólicas, romanas, pero no tienen nada de marianas? Pues sencillamente son incoherentes, porque un cristiano que no ame muchísimo a la Virgen María no se parece a Cristo, porque Cristo amó más que nadie a la Virgen María. Así que nosotros nunca vamos a llegar al amor con que Jesús amó a su mamá, y por ello tenemos que esforzarnos por amarla más, ¿no? ¿Se le puede negar la comunión a un feligrés que ya se le perdonaron sus pecados? Por supuesto que no se le puede negar, ya está suficientemente dignamente preparado, ¿no? Padre Byron, ¿es cierto que no se puede comulgar si llega uno cuando la misa ya empezó? Pues uno sí puede comulgar, inclusive si llega minutos antes de la comunión, siempre y cuando uno esté bien dispuesto a recibir a Jesús y tenga todo lo necesario para poder acercarse a la comunión. Se dice normalmente y se recomienda que uno llegue siempre desde que la misa comienza. Otros sacerdotes dicen por lo menos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, si uno tiene la disposición correcta y antes de la misa se vino preparando y todo, y no pudo llegar a la misa, no por su culpa, sino porque sencillamente no sabía que había la misa, o sencillamente no sabía que había tanto tráfico, o no era su intención llegar atrasado, y llega ya para la comunión, sí puede comulgar siempre y cuando su corazón y su deseo esté bien ordenado a recibir a Jesús, ¿no? ¿Cuál es su santo preferido? Pues tengo algunos. Hoy aquí hay una luz muy grande y viene de la ventana. No crean que es algo místico o espiritual, ¿no? Me voy a poner un poco más acá adelante. No sé si me alcanzan a ver. ¿Cuál es mi santo favorito? Pues tengo algunos que me han acompañado prácticamente toda mi vida desde mi conversión. Santo Cura de Ars, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena,
Santa Marianita, perdón, Santa Narcisa del Niño Jesús. Y espero que no me olvide de alguno, últimamente a San Francisco de Asís, ¿no? También, por supuesto, Santa Gema Galgani, ¿no? Bueno, hay muchos otros, pero esos son como los principales que ahora recuerdo. Espero que no me olvide de uno que ame muchísimo y que ahora no lo tengo en la mente. Listo. ¿Qué opina la iglesia de los tatuajes? Pues sencillamente no son coherentes con la vida cristiana. Punto. Padre, ¿qué se puede hacer cuando uno está luchando por la santidad pero se ve muy acechado por el mal? Pues seguir luchando. Seguir luchando con 3 consejos que da San Juan de la Cruz. En la oración, paciencia, esperanza y perseverancia. ¿Qué otra profesión escogería a excepción del sacerdocio? Pues ya me he cuestionado eso muchas veces y no tengo la mínima idea. No me puedo ver en otra forma de vida. Sencillamente es como decirle a un pajarito, ¿qué pasaría si es que te ponen a vivir debajo de la tierra? O sea, eso sería como morir, ¿no? Para mí lo mismo. ¿A los cuántos años escuchó el llamado del Señor y cómo fue? A los 17 años. Y cómo fue, ya lo dije en el video anterior, ¿no? El bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. Según el entendimiento judío de ese tiempo, sí. Por eso es que habían ritos de perdón de los pecados, de expiación de los pecados, y dentro de eso también habían oraciones para uno pedir perdón a Dios, sobre todo en el momento en el que el pueblo de Dios fue al exilio y se hicieron las sinagogas. Entonces ya habían ritos para pedir perdón al Señor, y Dios los perdonaba así porque miraba la limitación que tenía. Por supuesto, este perdón no era perfecto, no por Dios, sino por nosotros. No podíamos recibir porque nuestra naturaleza estaba bloqueada a recibir completamente el perdón de Dios, que solamente se lo hace con nuestro representante humano, Jesucristo, el cual, como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se hizo parte de nosotros y en nosotros. Entonces mató el pecado y entonces nos hizo capaces de recibir a plenitud el perdón. ¿Qué son las misas votivas? Pues es una misa que se hace en honor a un misterio del Señor, también de la Virgen, de San José y de algunos santos, ¿no? Eso se encuentra en una parte del misal romano y uno puede decir, por ejemplo, Padre, quisiera una misa votiva al Espíritu Santo. Tranquilamente se puede hacer, ¿no? Y entonces en esa fiesta, en ese momento, en esa misa, se celebra en honor, en gratitud por esto o aquello a esta persona a la cual uno se dirige en oración en esta misa, ¿no? ¿Qué opinas sobre lo que pasó en el Vaticano con la Pachamama? Pues eso fue un error tremendísimo del Vaticano, sencillamente. Y de las cosas que el Papa Francisco alguna vez tendrá que pedir perdón, será esta, ¿no? No tiene que pedir perdón de muchas cosas, realmente pienso, pero esta es una de las que pienso que sí, ¿no? El Papa Benedicto XVI también tuvo que pedir perdón de alguna cosa, por supuesto. El Papa Juan Pablo II, por supuesto, ¿no? Porque todos pecamos, ¿no? Y en este caso, el Papa Francisco permitió algo que en ese momento, hay que resaltarlo, él estaba digamos, sorprendido y triste por lo que estaba pasando, ¿no? Se le notaba en su rostro, tenía todo un discurso que tenía que decir y solamente rezó algo y se fue, porque quizá él mismo se quedó sorprendido de lo que esas personas hicieron, pero que lamentablemente él quizá o las personas que estaban encargadas no vieron mejor, no analizaron mejor y en consecuencia ocurrió esto horrible. En consecuencia, el Papa Francisco apoya esto, por supuesto que no, pero lamentablemente se relacionó en esto y quizá no estuvo más precavido para realizar, ¿no? Y luego el permitir que esas figuras vayan a estas otras iglesias, eso estaba mal, ¿no? Sencillamente estaba mal. ¿Por qué si el Vaticano tiene mucho dinero para darle de comer a todo el mundo 2 veces, por qué pide más dinero? Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si le diera de comer a todo el mundo 2 veces, se quedaría sin dinero y ya no podría dar de comer otros días a más personas, ¿no? Lo que quiero decir es que si el Vaticano tiene dinero para algo ha de ser, y es justamente, te invito a que lo busques en internet, la institución que más ayuda mundialmente
mundialmente es la Iglesia Católica y no es la que tiene más dinero. O sea, imagínate, no es la que tiene más dinero y es la que más ayuda mundialmente a más personas. Así que si quieres tener una visión económica del Vaticano, pues ten esto y en consecuencia em, mm, reordena tu apreciación del Vaticano, ¿no? Que realmente es una institución tan grande, ¿no? Y tan generosa. Se está quemando algo aquí, perdón. Un momento. Hola, padre. Yo quisiera que explique la cita Romanos 19. Tengo un hermano que me dice que las obras no salvan y no sé cómo explicarle. Muchas gracias. Pues en ese sentido él tiene razón. Las obras no salvan, ¿no? El que salva es Jesucristo. Él es nuestro Salvador, ¿no? Ahora Jesucristo nos pidió tener fe y obras. Eso sí, fe y obras. Porque no tiene sentido tener fe y no realizar obras. Y las obras demuestran nuestra fe. Y tenemos que tener fe en que realmente Cristo nos va a salvar. En consecuencia, sin darle muchas vueltas, nuestro Salvador es Cristo y Él nos pide tener fe y obras. La misma palabra de Dios nos dice hay que hacer obras. Él mismo nos mandó, ¿no? Hagan esto, realicen esto de acá, ¿no? Por ejemplo, da tu otra mejilla o da de comer al que tiene hambre, da de beber al que tiene sed. Él nos mandó a hacer obras, pero también nos pide fe. Y nos dice, por ejemplo, como en esta cita donde San Pablo dice, no hay que creer que las obras nos salvan, sino que es la fe que tenemos en Jesucristo que nos motiva luego a hacer obras, pero la fe en que Él es nuestro Salvador. Eso hay que tenerlo muy claro. En resumen, Dios, Jesucristo nos salva y nos pide tener fe y obras. ¿Existe un Dios Madre así como un Dios Padre? Pues por supuesto que no. O sea, no es que hayan dos dioses si te refieres a esto. Y por otro lado, si te refieres a que en Dios se puede decir que hay paternidad y maternidad, pues eso sí se puede decir, que en Dios hay paternidad y maternidad, sí. Sin embargo, Él se nos ha revelado principalmente como Padre. Un Padre que tiene características maternales. Sencillamente así lo podemos reducir, o mejor, no reducir, resumir, ¿no? Ahora, Dios no es hombre ni mujer, porque Dios sencillamente es un ser que no tiene este género que nosotros podríamos llamar o sexo, ¿no? Masculino o femenino. Es espíritu puro. Nosotros los seres humanos, seres que tenemos corporeidad, necesitamos, sí, ser hombres y ser mujeres, me refiero a la humanidad en general, ¿no? Y así lograr la procreación. Pero en cuanto a Dios, Dios no tiene necesidad de ser un hombre o una mujer. Se nos ha revelado como Padre, es distinto, con características también maternales, por supuesto, ¿no? Pero por favor, no vayan por ahí a estar rezando, Madre nuestra que estás en el cielo. Por favor, se nos reveló como Padre, pero tiene características maternales, por supuesto. Listo. Si no fuera sacerdote, ¿qué hubiera querido ser? Ya lo respondí hace un momento. ¿Cómo surgió su vocación? También ya lo respondí. ¿Qué es lo que más le gusta en su ministerio? Celebrar la Santa Misa y perdonar los pecados. Y al lado de esto, un poquito más abajito, predicar. ¿Y qué es lo que más le cuesta trabajo? Levantarme todos los días y darme cuenta que me falta muchísimo para llegar a ser santo. No entremos en momentos sentimentales. Padrecito, ¿cuál es el pesebre del nacimiento? ¿Es el niño Dios y sus papás o la casita que se pone? Pues el pesebre, entendido en términos generales, como lo entiende la sociedad y la iglesia, es todo, ¿no? Es todo. Es el niño, los padres, todo lo que se pone en la casita y todo. Ahora, la palabra justamente concreta de pesebre hace referencia a un establo o a un lugar donde hay animales, ¿no? Sencillamente. Ya, ¿qué opinas sobre todo lo que dice el Papa Francisco? Pues dice muchas cosas, no sé a qué se refiere exactamente, si se refiere a lo del celibato, ya lo respondí hace un momento. ¿El libre albedrío qué es? Uy, Santo Tomás de Aquino y grandes teólogos necesitan libros para explicar esto, pues yo tengo que resumirlo sencillamente en que tú eres libre para decidir por el bien. Dios te creó libre para decidir por el bien. Ese es el libre albedrío. Y el hecho de decidir por el mal, eso es esclavitud. Te hace
deshumanizarte, ¿no? ¿De qué parte de la Biblia viene? Pues en toda la Biblia. Jesús nos creó desde el principio libres, nos da recomendaciones, consejos, y nosotros, si queremos ser libres y seguir viviendo en este libre albedrío, tenemos que ser obedientes. Cuando no somos obedientes, nos encarcelamos, nos alejamos de la libertad y nos hacemos en consecuencia esclavos de la maldad, ¿no? Su comida favorita, esta comida proviene del Ecuador, se llama bandera y es un arroz amarillo colorado con guatita, un ceviche de camarón, ceviche de pescado, ceviche de concha, con unos chifles, salsa de tomate, mostaza, un poco de pimienta y sal. Esto es para mí lo más rico que existe en la, en la vida, en el planeta Tierra, ¿no? En cuanto a comida, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser sacerdote? Ya lo respondí. ¿Cómo fue su conversión? Ya lo respondí. ¿Qué es lo que más me gusta? Ya lo respondí. ¿Cuántos idiomas sabes? Pues sencillamente sé español, obviamente. Sé ahora y ya puedo hablar alemán. Sé un poquitín de inglés. Y en el seminario y también personalmente estudié 3 lenguas muertas, que es latín, hebreo y griego, ¿no? ¿De dónde es usted? Pues de Ecuador. Vine de una ciudad que se llama Santo Domingo, la cual también es mi diócesis, ¿no? ¿Dónde vive hoy? Hoy estoy viviendo en Alemania, en una ciudad que se llama Freiburg. ¿Es malo creer en los astros? Creer en los astros, pues más que creer en los astros, uno sabe que los astros existen. Ahora, creer en cuanto a que ellos tienen una repercusión en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, en la salud, el dinero y todo eso de allá, es pura superstición y es un pecado, uno de los más graves, porque se van en contra directamente de la fe, ¿no? Padre, ¿me podrá guiar por qué cuando uno sigue el camino correcto en este mundo de hoy cuesta tanto llegar a una meta? A veces me pasa que eso me hace no creer en Dios, pero siempre tengo sus señales y me levanto y vuelvo a Dios. Pues justamente esa es la lucha y Dios espera de ti no tanto que seas perfecta en un día y que ya te consigas todo lo que te propones en un mes, sino que espera que tú luches hasta el final. Y quizá eso que tú quieres alcanzar no lo vas a conseguir aquí, pero cuando lo hayas intentado hasta el último suspiro de tu vida, vas a tener una recompensa, porque así lo dijo el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y si tú tienes hambre de alcanzar una meta y no la conseguiste aquí, y en el cielo llegas con esa hambre, Dios te colmará este deseo, este anhelo, siempre y cuando esté dentro del orden, del bien, de lo bueno, de lo perfecto, de lo agradable, de la voluntad de Dios, ¿no? Dios derrame su Espíritu Santo sobre usted para edificarnos. Muchas gracias. Dice, estoy leyendo el diario de Santa Faustina, que me ha fascinado. Algo que me da curiosidad es que ella ha escrito cosas particulares sobre las almas elegidas. Por ejemplo, cuando se acaben las almas elegidas, se acabará el mundo. Pero mi pregunta es, ¿quiénes son estas almas elegidas a las que se refiere? ¿Serán acaso ustedes los sacerdotes religiosos y consagrados? Pues Faustina habla de unas almas elegidas, las cuales son las luces que Dios envía para iluminar las tinieblas de este mundo, ¿no? En consecuencia, estas almas se refieren no solamente a sacerdotes o religiosos, sino también a laicos. Por supuesto, cada ser humano puede ser esta alma elegida que Dios ha enviado a este mundo para iluminarlo. Santa Catalina de Siena también lo explica y dice que eso solamente se entiende desde la humildad, que Dios, es verdad, elige a personas concretas para realizar obras concretas. Y si se habla de esas almas elegidas que tienen que iluminar al mundo, normalmente son personas que Dios ha elegido, como por ejemplo San Francisco de Asís, ¿no? Repito, no se está aquí hablando de que Dios tiene preferencias con unos y con otros y que eso es algo como un poco injusto. No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver que en la divina voluntad de Dios, Él, para ciertos momentos de la historia humana, envía a personas,
no como robots, sino que de las cuales Él espera su colaboración, por supuesto, como la Virgen María, como todos los santos, ¿no? Y que los pone para que iluminen realmente este mundo. Puede ser un sacerdote, puede ser un papa, puede ser el monaguillo, puede ser una ancianita, quien sea, como sea, Dios lo ha elegido y lo ha puesto en este mundo para una obra de tal magnitud de iluminar al mundo, ¿no? La misma Faustina Kowalska fue una de esas almas elegidas, ¿no? Listo, queridos hermanos, voy a darles la bendición. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si lo has visto hasta el final, te invito también a que hagas tus preguntas. Yo puedo seguir respondiendo en otros videos. Realmente me gusta mucho y recuerden que necesariamente tienen que ser preguntas que requieran una respuesta breve, porque luego se puede alargar muchísimo el video, ¿sí? Dispónganse entonces para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.